Buenas noches a todos. Espero que salga la grabación bien. Bueno, la verdad que tenía muchas cosas, tengo muchas cosas que hablar, pero no me alcanza el tiempo porque los videos deben de ser cortos. Lo que voy a hacer es una síntesis de lo que yo hice los otros días sobre el Pesaj, lo que el significado del Pesaj. La fiesta de Pesaj, que la vamos a conmemorar el día 24, pero se empieza en realidad el día 23, cuando termina el día, hasta el 24, cuando termina el día. Se calcula, en las fiestas hebreas, se calcula en base a las estaciones, las cuatro estaciones, como lo dije, ¿no? Otoño, invierno, primavera y verano, de 3 meses cada una. Y la primavera, que es la que se entra allá en Israel y en todo el cono, el polo norte, es primavera, o sea, Aviv, en marzo. Después tenemos el verano para ellos allá en junio, el otoño en septiembre y el invierno en diciembre. Otoño se siembra en septiembre, en el otoño, en septiembre se siembra y se cosecha generalmente en verano. Este es el punto que yo quería dejar claro, porque es la cosecha de la cebada. La cebada se siembra en otoño, en el Polo Norte, en otoño, y se cosecha en los meses de febrero. En enero y febrero se cosecha, de manera que ya para marzo está acomodada la cosecha y se presentan las primeras primicias. Porque por eso dije que había un desfasaje en cuanto al calendario, porque la otra casa, son dos casas, la de Israel y la de Judá, la casa de Judá lo conmemora en abril. Nosotros, al saber que se cosecha en febrero, en marzo se apila, se guarda para el invierno y empiezan las primeras fiestas. Si lo dejáramos hasta fines de abril, la cosecha no estaría apta como primicia para el Padre Celestial. Estaría quemada. Bueno, em, en la época esta de las cosechas y cuando nuestro Padre le da el mandato a nuestros primeros padres, los hebreos, cuando salen de Egipto, no existían los continentes, no existían las divisiones, no existían los países, existían ciertos lugares que tenían ciertas denominaciones, pero nada más, no había una claridad en cuanto a los continentes como la hay hoy. Eso ocurrió después del diluvio universal. Hasta entonces la Tierra era una sola, Pangea, como le dicen los astrónomos o los geólogos. Eh, Hoy por hoy la Tierra está dividida en 5 continentes. Dicen 6 por el continente antártico, ¿no? Antártico. Pero son 5 continentes que fueron divididos por las aguas divisorias cuando fueron bajando después del gran diluvio universal. Hasta ese entonces no había continente, solo había poblaciones en determinadas partes de la Tierra y a esos lugares poblados se le denomina la ecumen. Bueno, el tiempo de cosecha o de maduración de la cebada son entre 120, muy tardía sería 150 días. Y si nosotros calculamos, se siembra en fines de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero son 5 meses.
Vamos a poner, hay 31 por ahí, 30 días, 5 por 3 15 serían 150. Está clarito la fecha, claro, claro. Em, y en abril pasa la cosecha, sí, justamente. A ver si les queda claro. El Pesaj empieza así, porque hasta ese momento no había nacido nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, no. Era el tiempo en que nuestro Padre toma como principio de los tiempos, no se olvide que se había pasado el diluvio y estábamos en un nuevo mundo, la salida de los israelitas, pueblo que él eligió ese pueblo para su nombre. Eh, de la salida de los israelitas desde Egipto. Primero a la libertad, una vez que salen y abandonan Egipto, y van camino hacia la tierra prometida, pero en medio del camino se encuentran con varios obstáculos, entre ellos el Mar Rojo, que se abre para que pasen los israelitas. Y esto no es un cuento, no es una mitología, no es una quimera, no es nada. Es una realidad porque en tablillas de barro y en tierra de barro, ¿sí? Y en piedra, perdón, en Egipto se han encontrado los dibujos. Recuerden que los egipcios dibujaban todo lo que sucedía y escribían en su idioma, ¿no? Cuneiforme, se han encontrado los dibujos del mar, como ellos lo concebían, ¿no? Y abierto del pasaje de la gran cantidad de gente a través de tierra seca. Primer milagro. Una vez que pasan del otro lado del Mar Rojo, que ya no es la libertad, ya es vivir libremente como nuestro Padre quería, hasta que ellos pudieran caminar rumbo a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Es la tierra que nuestro Padre les daría para que ellos se asentaran ahí y pudieran formar su pueblo, su pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Dios y obediente a nuestro Padre. Por eso se les dan los mandamientos en el monte de Sinaí. Pero ¿qué sucede? Ellos no era mucho tiempo el que tenían que caminar, pero en el camino, mientras ellos van con ellos también muchos egipcios que salieron de Egipto porque vieron que el Dios de los hebreos era muy poderoso y ellos no habían leudado la masa, simplemente la llevaron como estaba, por el apuro, por eso se comen los panes sin levadura. Pero en el camino se enojan mucho con Moisés, que porque lo sacó, que en el desierto no hay agua, que en el desierto no hay carne, que en el desierto, etcétera, 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 era como enojarse con nuestro Padre que les había dado la libertad. Y como castigo, les dice, bueno, yo le, le- nunca le faltó el agua, nunca le faltó la comida, nunca le faltó nada en mitad del desierto. Nunca ningún pueblo los pudo vencer, a pesar de que había pueblos que los odiaban mucho. Nunca les faltó nada. Pero les dijo, vagarán en el desierto durante 40 años, un día por un año. Y ustedes no entrarán en la tierra prometida. Los que entrarán serán sus hijos. Nuestro Padre es un Dios de amor, un Dios que perdona cuando la persona se arrepiente de corazón, pero es un Dios celoso, que exige devoción exclusiva y no pecado. Bien, sigamos. El día 24 es el día que se conmemora el Pesaj, pero no se hace el día 24, sino que se empieza al atardecer del día 23, que comienza ya el día 24. Durante esa noche se hace la cena de Pesaj. Todos los que conmemoramos y creemos en la palabra de nuestro Padre y en el sacrificio de nuestro Salvador, lo hacemos en esa noche del día 23. O sea, que empieza el 23 a la puesta del sol y termina el 24 a la puesta del sol. Ahí se conmemora Pesaj o Pascua para los hebreos. El día 25 no es Shabbat,
pero sí es Bikurim. Se presenta ahí la gavilla de cebada. En el Bikurim se presenta la gavilla de cebada como si fuera un mazo y se mece el mazo agradeciendo a nuestro Padre por este, por la cosecha que han tenido. Esa es la primicia, la primera parte. Antes de ser preparada para el consumo, debe mecerse y debe agradecerse a nuestro Padre el haber obtenido la cosecha. Por eso le llaman Bikurim. Eso empieza el día 25, una vez que ha pasado Pascua. Es Bikurim. Cuando se presenta la gavilla de cebada o primicia, sí. Después tenemos que contar. Desde el día 25 al 26 se cuenta como 25, empieza otra vez el día 1 y se sigue 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 50 días. Una vez que se ha llegado a los 50 días que se cumplen el 14 de mayo, se festeja Shavuot, que Shavuot es em, la, es el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh que es derramado sobre el pueblo de nuestro Padre Celestial, en este caso en el desierto, ¿no? Por eso los cristianos festejan el Pentecostés, que dice que cayeron eh, como lenguas de fuego y cada uno habló en lenguas angelicales que no se entendían. Bueno, es que recibieron el Espíritu Santo. No cualquier lengua es lengua angelical. Ojo, ojo con eso, porque hay mucha gente que dice, Dios me habló, Dios me habló. Yo les diría que Dios no habla audiblemente. Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tenemos que hacer, pero no habla audiblemente. O por ejemplo, cuando van a liberar a una persona empiezan a hablar cosas extrañas. No son lenguas angelicales. Lamento decirlo, no son lenguas angelicales, salvo que sea una persona muy entregada a Dios. Una persona puede liberar, pero no necesita hablar en lenguas angelicales porque los ángeles están al lado para ayudarlo. Y todo el mundo no hablaría lenguas angelicales porque se comete la confusión que hoy tenemos con las distintas denominaciones de las iglesias evangélicas que empiezan a hablar en lenguas raras y la gente no entiende y ellos dicen que es Dios el que les está hablando y no es así. Los demonios hablan también. No se olviden que el diablo se viste de ángel de luz. Por favor, investiguen de nuevo la Biblia. El tiempo que queda es nada. Y si siguen así, en rebeldía, en no conmemorar el Shabbat, en hacer las reuniones de la iglesia los días domingos, eso se llama rebeldía a nuestro Padre, porque el domingo es el día que celebraban los romanos, día pagano. Lo siento, pero tienen que hacerlo. Tienen que cumplir con nuestro Padre, con la ley. Fíjense toda la ley, porque la ley no es solamente para una persona, es para una mujer, es para un hombre, es para un niño, es para, en caso de problemas de personas, en caso de homicidios, es para los animales, es para los esclavos que ya no existen. Bueno, era para todos. No, no es que no se pueden cumplir, claro que se pueden cumplir. Y las leyes principales como esto, las fiestas de Shabbat, no están obsoletas. Hay que cumplirlas, porque una vez que nosotros cumplimos, ya voy a hablar otra vez de Shabbat cuando entremos en el Shabbat, nosotros vamos a recordar la salida de nuestros padres, todo desde el principio, la salida de nuestros padres, todo lo que pasaron en el desierto, todo lo que se rebelaron en el desierto, todo lo que hicieron cuando entraron a la tierra prometida, y por qué nuestro Salvador Yahshua HaMashiach dio su vida, su sangre por nosotros y por nuestros pecados, cumpliendo así en que nosotros, los que creamos firmemente en Él y cumplamos estas leyes, todas, porque los apóstoles, los invito a leer, todos cumplieron con las fiestas y cumplieron con el Shabbat, entonces podamos obtener la vida.
a través de lo que viene y que es muy difícil y todos lo están viendo. Llegamos a los 50 días, se festeja Shavuot. Y si hacemos la cuenta, 30 días tiene abril, más 14 días que van a ser de febrero, más 6 días que pasan desde el 24 desde el 25, perdón, al 31, que tiene este mes, son 6 días más, son 50 días exactos. Exacto. Nuestro Padre no hace nada que no sea exacto. ¿No? Bien. Esto es un resumen de por qué celebra el Shabbat. Y alguno dice, pero ¿y la muerte de Cristo? Justamente, la muerte de Cristo, como le llaman, o Yahshua HaMashiach, que es el nombre verdadero, está incluida dentro del Pesaj y dentro de la Pascua, porque Él es el Cordero de la Pascua, el Cordero que mataron nuestros padres y cubrieron los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte no matara a sus primogénitos. Fue un adelanto del Cordero que salva o que quita los pecados del mundo, que vendría después para salvar a aquellos que crean en él. Después quizás haga un video sobre el sacrificio grande que hizo nuestro Salvador y cómo, de qué forma lo martirizaron y de qué forma él sabía que iba a morir, porque él dijo, no he venido a abrogar, a sacar la ley de los profetas, he venido a cumplirla. Él sabía que tenía que venir a cumplirla, por eso le dijo a Pablo, quítate delante de mí, Satanás, que sos piedra de tropiezo. Él sabía que tenía que cumplir esa ley, pero hay por quienes vino, quienes fueron que pidieron que él muriera así, hay de ellos, hay de ellos, hay. Él cumplió todo al pie de la letra. Y en el otro video les voy a explicar mejor porque no muere un día viernes como nos hicieron creer en todas las iglesias, no. Él muere un día miércoles. Y saquen la cuenta, miércoles, jueves, viernes. Está 3 días en la tumba conmemorativa y resucita en Shabbat. Jamás iba a resucitar nuestro Padre en un día pagano como el domingo. Bueno, no se llama domingo, pero sería el octavo día, no el séptimo. Él resucita en el séptimo día. ¿Mm? Hay muchas cosas que están muy mal explicadas por las iglesias, al igual que la historia está muy mal contada y que resulta que los malos eran los buenos y los buenos eran los malos. Historia de las 70 semanas. Esto es tremendo, es tremendo para entenderlo. Primero, se debe saber por qué hay dos casas judías. La casa de Israel, dos casas judías, la casa de Israel y la casa de Judá. Ambas son judías. Em, y los de Judá habitan actualmente en Israel. Los israelitas, cuando eran todas las 12 tribus de Israel, los israelitas, al morir el rey Salomón, que al último se puso cruel y se puso idólatra, eh, se separan porque ambas quedan bajo distintos gobiernos. Las dos partes que aún siguen en Israel quedaban gobernadas por el hijo de Salomón llamado Roboam, que era, además de idólatra, tirano, malo. Se pelean entre ambas tribus y las otras 10 tribus van hacia el norte bajo el mando de Jeroboam, que era también rey de Israel. También se volvieron idólatras. ¿Vieron? Es terrible el hombre cuando se aleja de Dios, se vuelve enseguida idólatra. También se volvieron idólatras, olvidaron la ley de nuestro Padre y empezaron con todas las degradaciones de los pueblos que estaban alrededor. Las 10 tribus fueron las primeras que cometieron los peores pecados. Las tribus de alrededor tenían un dios que se llamaba el dios que lo han traído ahora ay, no me acuerdo, al Vaticano,
Este Dios tenía como un vientre y un agujero, y ahí le hacían fuego, y ahí pasaban sus hijos, por eso, o sea, los mataban. Moloch. Bueno, los israelitas hacían lo mismo. ¿Qué? ¿El pueblo de Dios? Sí, el pueblo de Dios hacía exactamente lo mismo. Entonces nuestro padre llegó a ver eso y se encendió su ira. Y entonces agarró y dejó de protegerlos. Sabía que estaban rodeados de pueblos que no los querían, y especialmente los sirios, que eran de entraña mala, terrible, y los sirios los atacan, los vencen, eh, toman mujeres, niños y todo en la primera fila, los ponen y empiezan a matarlos con los cuchillos, y las mujeres embarazadas les abren la panza y cae la criatura y la matan ahí, y bueno, y se los llevan a los que quedan vivos, todos prisioneros, y el sirio tenía esta costumbre, que llevaba a todos los prisioneros, pero no los ponía en un solo lugar, iba poniéndolos en un lugar, en otro lugar cada vez más alejado, ¿por qué? Para que se fueran olvidando de su cultura, de sus costumbres. Y así los trajo a las naciones. ¿Quiénes eran las naciones? Ya estaba el Imperio Romano, estaba Roma, estaba Grecia, estaba en Asia, la zona que hoy es Rusia, y todas esas lejanas tierras, por todos esos lugares los dispersaron. Y poco a poco ellos se fueron uniendo a los pueblos paganos, que eran diabólicos totales, y olvidaron la ley de su padre. Algunos conservaron, y los que conservaron y se mantuvieron fieles fueron muertos en el Coliseo romano por los leones, por los osos, y que todo para los romanos era una fiesta. Dice, a familias enteras, vi fotos, familias enteras se abrazaban así, los niños los ponían en el medio y soltaban esos leones feroces que los despedazaban. No es que los primeros mártires fueron cristianos católicos, no, 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 no. Los primeros mártires fueron cristianos hebreos, que, que llevaron la ley de nuestro Padre hasta el final, porque la Iglesia Católica va a ser creada en el 300 y pico después de la muerte de nuestro Salvador, y por una situación más política y económica que otra cosa, y para unificar el Imperio Romano. Lo hizo Constantino, y ahí hubo un concilio para hacer eso. O sea que es una iglesia nacida de hombres. La creencia en nuestro Padre es creencia bíblica y no tiene. Bueno, también se volvieron idólatras, olvidando la ley, sí. Por eso nuestro Padre los entrega en manos de sus enemigos, como le dije anteriormente, los sirios. Esto sucede antes del nacimiento, es importante que lo recuerdes, sucede antes del nacimiento de nuestro Salvador. Tanto es así que no volvieron nunca más a Israel. Solo algunos pocos que habían quedado en la zona de, mm, de Italia, norte, Sicilia, y eso, que pudieron volver caminando cuando estaba nuestro Salvador, regresaron como escondidos, no les pasó nada y pudieron escucharlo. Pero el resto que estaba disperso no volvió más. Vayan teniendo en mente eso, no pudieron volver. En cambio, los otros que estaban ahí en Israel escucharon a nuestro Salvador, lo tuvieron en su tierra, pero no le creyeron. Dijeron que era el hijo de José, que era un profeta, que era un hombre, lo desprecian hasta el día de hoy. Bueno, ellos sabrán. Pasaron muchos años y no volvieron, pero nuestro Padre nunca los olvidó. Él dejó un tiempo de tener relación con ellos, pero nunca los olvidó porque eran su pueblo. Y entonces, ¿cuál es la señal más importante? La señal más importante es cuando empiezan a volver, cuando se les es entregada la tierra por medio de Inglaterra. No es Inglaterra, sino que es nuestro Padre que hace que les entregue la tierra,
después de la Segunda Guerra Mundial, y acá viene la síntesis de la semana 70. A ver si les queda claro, porque estoy viendo muchísimos youtubers que dicen que todavía no entramos en la semana 70, que falta 7 años, que falta esto, que falta el otro. Dicen cualquier cosa. ¿Quieren creerle a ellos? Créanle. ¿Quieren creerme a mí? Créanme, porque yo lo que hablo, lo hablo con conocimiento de gente que sabe. Gracias. Sintéticamente y para que todos entiendan. Así le puse el título. Trataré de explicar la semana 70 en su parte final. No estoy hablando de los 7 años, ya estoy hablando de su parte final. Cuando dijo Daniel, tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año. El profeta Daniel, que les quede claro a todos los que se hacen los sabios y hablan por ahí, nunca habló de 7 años. Él siempre habló de 3 años y medio. A ver si les queda claro y si no, vuelvan y relean la Biblia. Em, sí, en su parte final. Pues desde el principio es muy largo, sí, porque si empiezo a hablar de las 70 semanas que empiezan a partir desde la caída del primer templo de Jerusalén, cuando nuestro Padre dice, en sus sueños y en sus oraciones, el profeta Daniel recibe esa profecía, le dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo. Bien, esto sería más o menos así y acá lo tengo. La primera señal son con la primera llegada de los israelitas, no de los otros, porque otros estaban ahí, de los israelitas a la tierra, a un pedazo de tierra que le da Inglaterra. Para calcular la época histórica que vivimos debemos prestar atención basados en la santa palabra. Así, 1948, ya no, 1948, nace el Estado moderno de Israel. 14 de mayo de 1948, nace el Estado moderno de Israel. Regresan los israelitas, no todos, algunos. Esta es la primera señal donde de Mateo 24:32 y del Salmo 90:10, que después se lo voy a leer. En Mateo 24:32 dice, de la higuera aprendí la parábola. Cuando sus hojas están verdes, es que se acerca el verano. Y al último dice, de esta generación no pasará. Generación está hablando. De esta generación no pasará. De esta generación, la que volvió después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora les digo lo que dice el Salmo 90, 10. Dice que el término de vida de una persona son 70 años, 80 con mucha dificultad. Si pasan los 70 años es por gracia divina. Entonces, desde el año 48 a esta fecha han pasado 76 años. Miren si estaremos cerca. Y por gracia divina estamos. ¿Por qué? Porque sabemos la apertura de los sellos. El primer sello se abrió en el 2020 y es un sello por año. Segundo sello, 21. Tercer sello, 22. Cuarto sello, 23 el año pasado. Y este año, porque en la mitad, hasta la mitad del año van los sellos. Este año se va a abrir en más o menos julio, agosto, más menos. El quinto sello. Son 7 sellos. Y vienen cosas tremendas sobre la tierra del mundo. El quiebre fue en el 2020 con lo sucedido ese año. El mundo jamás volvería a ser como antes. No, ni a vuelta. Em, sí, nunca volvería. Y en las naciones se perdieron muchas cosas, muchas vidas, muchas familias quedaron destrozadas y a veces no pudieron despedir a sus deudos y otras quedaron maltrechas hasta el día de hoy. Imagínense con todo lo que viene. Em, pero todo esto fue el principio
en el 2020, principio de los dolores, y ahora sí que van grandes, pero por permiso de nuestro Padre Yahweh. Si Él no le hubiera dado permiso, al contrario, no pasaría esto, pero sí le dio permiso a raíz de la gran incredulidad, maldad, mortandad, asesinatos de todo que hay hoy en el mundo. Y si no, que alguien me diga que no. Ay, si no se olviden de poner like, porque si no ponen like, yo no les puedo explicar de la forma que les explico. No se olviden que yo hago esto gratis. No pido absolutamente nada. El pequeño grupo que empezó a volver. Han pasado 76 años. Y vamos para 77. En mayo va a cumplir 77. 1948, que les quede claro, empieza a consolidarse la semana 69. Y ya de ahí, en el 2020, empieza la semana 70. No, ya había empezado los tres primeros, porque en el 18 hubo un quiebre, empezaron, sí, eran 7 años, pero 7 años de los cuales los tres primeros los pasaron sin pena ni gloria, y pasaron muchas cosas, pero la gente no se dio cuenta, incluso en el 2020 la gente no se dio cuenta, y cuando les dijeron, vengan que con esto se va a solucionar todo, todos corrieron, y algunos fueron obligados, y por no perder, porque no creían en Dios, creían en el trabajo, le colocaron todo lo que le dijeron y muchos murieron, porque hay que saber cómo está nuestro cuerpo. Tengo familiares y tengo autoridad para decir. En el 2020 se abre el primer sello. Los indicios son lo que pasó, que ya saben, y también los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham fueron acuerdos que hicieron con los pueblos, Israel con los pueblos de Medio Oriente que se llevan en contra, para unir las tres religiones más grandes del mundo, el judaísmo, el islamismo y el hinduismo. Y ya ahora, actualmente, si alguien viaja, puede ir y ver las tres iglesias que representan a las tres religiones más grandes del mundo. Ya se hizo. Eso fue en el 2020. ¿Alguien le explicó? ¿Alguna iglesia explicó esto? No. Hubo un encierro como nunca visto, ¿cierto? Porque había encierros en distintas partes del mundo. Este fue total el mundo. La semana 70, o sea, los últimos días, comienza la semana 70 en el 2020, la última mitad de la semana 70, o sea, los últimos días. En el 2021 se abre el segundo sello, 2022 tercer sello, 2023 cuarto sello, 2024 va a abrirse el quinto sello, 2025 va a abrirse el sexto sello y a mitad del 2025 se va a abrir, atención con el sexto sello, los cristianos les digo, atención con el sexto sello. Y en el 2026, mitad del año, se va a abrir el séptimo sello, que incluye no al séptimo sello, sino también incluye a las trompetas y a las copas de la ira. Y los sellos, desde el primero al séptimo, van a llegar hasta la ira de nuestro Padre. Allá en la ira también llegarán restos del primer sello. Y el segundo sello y el tercer sello ahora, porque todo esto ya ha ido pasando en Europa, ahora está atacando acá en América. En América hay hambre, en América la gente se está muriendo de hambre. Y si puedo les voy a hacer un video acerca de los alimentos, porque ojo con los alimentos. Será hasta el próximo.